El título de la noticia, según El Mundo, es Rebelión republicana contra el pacto con Irán. Pulso en el Capitolio, los conservadores que controlan el Congreso se movilizan a vetar un acuerdo al que tachan de pesadilla para Oriente Próximo. Javier, hemos estado comentando antes de empezar y hemos visto que El Mundo ha cambiado este titular. Sí, el titular de portada. Sí, el titular de portada de la prensa escrita, estamos hablando, no de la prensa electrónica. Y ahora el nuevo es: nos alejamos de un conflicto inevitable. Acuerdo nuclear con Irán. John Kerry intenta suavizar la posición de sus aliados israelíes y saudíes. Júbilo en las calles de Teherán. Aquí vemos como El Mundo pues no lo tiene muy claro. Sí. Incluso las portadas de su periódico, ¿no? Sí, llama la atención este cambio del titular de portada. Yo creo que no aciertan ni en el anterior ni en el actual, ¿no? Porque no le dan la importancia que yo creo que sí que tiene. Es una noticia de 4 columnas, ¿no? Como la titula el diario País. El País lleva 5 columnas. 5 columnas, sí, sí. En su portada, que luego veremos. Pero aquí, claro, la primera portada del diario El Mundo recogía unas declaraciones de John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que aparece, la foto es la misma, moviéndose con las muletas, porque hay que recordar que tuvo un accidente montando en bicicleta cuando estaba en Suiza, hace un mes, me parece, el día antes de que iba a venir a Madrid a entrevistarse con Mariano Rajoy y con Margallo, con nuestro ministro de Asuntos Exteriores, y tuvo un accidente, le ingresaron en un hospital en Suiza y inmediatamente le tuvieron que trasladar a Estados Unidos, y se ve por la foto que bueno, que todavía pues está convaleciente, pero que no ha sido obstáculo estas muletas para poder llegar a este acuerdo que yo, Baldomero, sí que me atrevería a calificar como histórico, porque luego haremos un breve desarrollo de la cronología y de cómo ha ido evolucionando este conflicto entre no solamente Estados Unidos, casi todo el mundo occidental e Irán, y también sus vecinos y sus países con los que tiene frontera, ¿no? Que han sido muchos años. Pero bueno, te decía que no creo que acierta El Mundo en los dos titulares, porque, en primer lugar, esta frase de John Kerry: nos alejamos de un conflicto inevitable, que era un conflicto que no tenía solución, o sea que más o menos lo que ellos justifican este acuerdo, porque si no, la otra alternativa sería el conflicto, el enfrentamiento, la guerra, ¿no? Con Irán, y eso sería naturalmente pues un fracaso. Y el actual titular de portada hace referencia a la posición de los republicanos en la Cámara de Representantes y en el Congreso, que pueden vetar la firma de este acuerdo, pero luego explicaremos que hay mecanismos. Pasamos a leer el titular del País, que yo creo que es mucho más acertado, porque aunque a don Antonio no le gusta que califiquemos como históricas algunas noticias, yo creo que esta sí que tiene su importancia, aunque habrá que ver el desarrollo y la continuidad que tiene el acuerdo que se firmó en el día de ayer. El País lo trata como debe ser, la noticia, a 5 columnas, y titula: El Mundo da la bienvenida a un nuevo Irán sin armas nucleares. Obama dice: vetaré cualquier legislación que impida la ejecución de este acuerdo. Las declaraciones de Rouhani, el presidente de Irán: el éxito del pacto puede desmantelar el muro de desconfianza. Los firmantes, ¿quién ha firmado? Han firmado las 5 potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, que recordamos a nuestros oyentes que es China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, más Alemania. Y después la UE también ha firmado como observadora. Sí. Observadora. Y después habla de claves, dice El País, dice: límites al programa nuclear, fin de las sanciones, inspecciones de la OIEA. La OIEA, que sepan nuestros oyentes, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, el que controla el tema de la energía atómica. Después, en páginas interiores, El País dedica prácticamente toda su sección internacional a esta noticia. Habla de, en la página 3, dice: Estados Unidos e Irán abren una nueva era. De la guerra a la diplomacia. Hace poco más de una década, Estados Unidos intentó cambiar el comportamiento de un régimen hostil, el de Irak, mediante las bombas. Ahora, con otro enemigo tradicional, la primera potencia mundial, lo intenta por otra vía. Irán y las 6 principales potencias lograron ayer un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones, además de poner fin a 35 años de enfrentamiento entre Washington y Teherán. El pacto reconfigura los equilibrios en un rincón del planeta sacudido por la violencia. Fraguado durante 18 días de negociaciones en Viena, el texto plasma el giro de la política de Estados Unidos en la región. Una nueva era empieza en Oriente Próximo. Te decía que me parecía más acertado el espacio dado en el titular, pero no el titular en sí, porque claro, esto es, digamos que es una reincidencia que cae El País en atribuirse la interpretación de lo que piensa muchas veces el mundo o el resto de la humanidad, ¿no? Porque decir que el mundo da la bienvenida a un nuevo Irán, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Que me recuerda también el otro famoso titular del País, que tú te acordarás, Baldomero, cuando después del 11 de septiembre del 2001, el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, el mundo se estremece ante la respuesta de Estados Unidos. Creo que recordar que era así. Que ahí sí que yo creo que metió la pata hasta el fondo, porque daba más importancia a lo que podía ser la respuesta
de Estados Unidos, que llegó después con todo el desastre. Sí, con la guerra de Irak. De Irak, pero que en aquel momento, al día siguiente del atentado terrorista, la noticia era el ataque terrorista y los más de 3.000 muertos que se habían provocado por el derrumbamiento de las 2 torres gemelas en Nueva York. Pero bueno, el país, el mundo, vemos que alguien está obsesionado siempre con calificar como que el mundo se estremece o sonríe, en este caso, ante un pacto que yo creo que sí que tiene su importancia, porque tú lo señalabas, son más de 35 años de enfrentamiento desde que en enero del año 79 el Shah Reza Pahlavi acabase huyendo de Teherán y se estableciese ya la República Islámica con la Khomeini. Recuerda además que se asaltó la embajada americana, sí, hubo un asalto que por fue parte... ahí exactamente cuando se rompió. Eso es. Porque también hay que señalar, y muchos de nuestros oyentes recordarán, que sobre todo el papel jugado por Francia en el apoyo al Ayatollah Khomeini en aquellas fechas. El Ayatollah Khomeini estaba exiliado en París, y viajó desde París a Teherán, y bueno, y desde Occidente, y casi todos los sectores políticos, desde la derecha a la izquierda, pues se presentó casi el Ayatollah Khomeini como una especie de revolucionario de las libertades, ¿no? Cuando pues, luego se ha visto que el régimen iraní pues ha sido un régimen teocrático que ha perseguido a cualquier tipo de opositor, con un régimen tiránico, totalitario y absolutista, se puede decir, desde todos los puntos, porque controlaban la vida de las personas, no solamente en las cuestiones políticas, sino también en las civiles, en las religiosas. Controlan todavía, controlan, sí, hay que decirlo, porque todavía sigue, y hemos visto todos imágenes de cómo las mujeres están absolutamente perseguidas y denigradas, ¿no?, en la forma de vestir, en su falta de derechos para intervenir en la vida civil y en la vida política que tienen controladas los ayatolás, y luego también el comportamiento que tienen con los homosexuales o con cualquier persona que se sale fuera de lo que ellos establecen que es la interpretación del Corán. O sea que digamos que es, desde los puntos de vista políticos, es un Estado absolutamente despreciable, el iraní. Eso no quita para que analicemos... Un inciso solamente. Sí. Recuerdo que Podemos y su líder, Pablo Iglesias, está financiado. Parte de sus... Hay una denuncia de un libro de que cobraba del régimen iraní a través de una televisión, Hispan TV. Bueno, yo también he participado en algún programa porque tú sabes que en esto de los medios de comunicación y sobre todo a las personas que se nos da tan poca posibilidad de intervenir en los medios, pues yo escribo donde me dejen. A mí muchas veces me han dicho, pues ¿por qué escribes aquí? ¿Por qué escribes en este periódico? ¿O por qué hablas en esta emisora? Pues yo escribo hasta en las paredes. O sea, yo si tengo posibilidad de hacer una pintada, si no me dejasen escribir, pues escribiría, ¿no? Entonces, una cosa es que vayas como contertulio, como invitado a un debate político, y otra cosa es que participes en la producción de un programa, porque te haces partícipe de un régimen que, como hemos señalado anteriormente, es despreciable. Como dice don Antonio, la libertad no tiene ideología. Es decir, la libertad, donde tú quieres poner y ejercer tu libertad política, pues vas a donde sea, donde te dejen hablar. Donde te dejen hablar. Nosotros ahí, desde luego, yo pues hablaría también en la emisora de Corea del Norte, si me diesen libertad para ello, perdona que nos hemos ido del asunto. Sí, estábamos hablando de Irán y del acuerdo con... Pero el acuerdo tiene mucha importancia para mí por 2 cuestiones. Primero, porque afecta a una zona geográfica y geopolítica del mundo que es importantísimo, en el Oriente Medio. Ya es toda Arabia y es la primera Asia también, ¿no? Porque Irán pues se extiende más allá de lo que es la península arábiga y todos esos contextos. Y ahora mismo hay un conflicto tremendo en esa zona con la aparición del Estado Islámico, que es el que está alterando totalmente lo que son las relaciones de poder, las relaciones políticas y los enfrentamientos militares que se están llevando en esa zona. Y la aparición del Estado Islámico, que es yo creo que lo más sorprendente de los últimos meses, ya años, casi 2 años que lleva desde que empezó a tener poder político y territorial en esa zona, es que una de las amenazas del Estado Islámico iba precisamente contra Irán. O sea, Irán se sentía y se siente muy amenazado por lo que es el avance y las conquistas que está desarrollando el Estado Islámico en toda esa zona, que como cambian diariamente, porque es un conflicto que todavía está abierto, y entonces se producen a veces conquistas de ciudades en Irak y retiradas, pero que llegaron a estar casi a 100 kilómetros de Bagdad el verano pasado. No sé ahora mismo exactamente cómo está, porque es verdad que la coalición internacional, de la que luego hablaremos, si te parece también, respecto a lo que está sucediendo ahí en el combate contra el Estado Islámico, pues está consiguiendo algunos de sus objetivos, pero Irán tiene la preocupación porque, claro, el Estado Islámico, lo que es dentro del conflicto que tienen de la religión musulmana entre los chiitas y los sunitas, pues está controlado por los sunitas y establecen si
los iraníes y los ayatolás eran extremistas y radicales, pues ya claro, los del Estado Islámico les ganan, ¿no? Porque, claro. Porque para extremistas siempre se puede encontrar a alguien que todavía es mucho más extremista y mucho más radical, ¿no? Y entonces, quien no interpreta el Corán con arreglo a lo establecido por los líderes del califato, pues inmediatamente es fusilado, degollado o tirado desde... Sí, la idea de estas personas, ¿no? Es un califato pues como el de Córdoba, por ejemplo, de hace un montón de años, ¿no? Pero extender el califato sunita hasta el territorio iraní, con lo cual cargarse todo lo que es la República Islámica del Irán. Y yo que he estado en conversaciones precisamente en esa televisión, en Hispan TV, tuve un cara a cara con uno que defendía la posición de Irán en este conflicto y él me manifestaba, y estoy hablando de hace un mes o 2 meses, me manifestaba la preocupación que tenían en Irán respecto al avance del Estado Islámico. E incluso achacaban a Estados Unidos que su poca intervención o su parálisis en esta crisis había dejado crecer las actividades del Estado Islámico. Además, también denuncian que es Arabia Saudí, que es, digamos, también los sunitas, los que estaban detrás financiando todo lo que es el desarrollo de este grupo terrorista, como así ha sido calificado tanto por Estados Unidos como por otros países de la Unión Europea. Con lo cual, aparte de esa propia situación geopolítica que se produce en ese terreno, aquí lo que se ve es que Estados Unidos pues está variando su política internacional de unos meses a esta parte, porque no solamente estamos viendo el deshielo con Irán, sino hemos visto hace unos meses también el deshielo con Cuba y también el deshielo con Venezuela. Unos hechos que bien históricos en lo que respecta sobre todo a Cuba, donde ya están a punto de abrirse las embajadas tanto en Washington como en La Habana y ya existen unos proyectos de colaboración de Estados Unidos con Cuba, con lo cual ahí se produce un fenómeno que yo creo que don Antonio García Trevijano también nos lo ha señalado muchas veces en esta tertulia, que es que Estados Unidos no puede liderar en exclusiva en la política internacional. Tiene que contar con otros actores, con otras potencias, y una de esas potencias, naturalmente, es Rusia, es China, la Unión Europea, con su debilidad, que también la hemos denunciado aquí muchas veces, también tendrá algo que decir, pero esa idea que yo creo que los neocon y que muchos líderes de opinión, no solamente de Estados Unidos, también de España, de que Estados Unidos es capaz de organizar y de controlar el mundo y la política internacional, pues hemos visto que es falsa, pero no solamente por el fracaso de la guerra de Irak, el fracaso de Afganistán, sino que es imposible y sería inviable intentar reproducir una especie nueva de guerra fría como la que existía anteriormente entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. O sea, una política de tensión permanente, de enfrentamiento, de carrera nuclear entre dos grandes potencias. Yo no sé si Putin y Rusia soñaba con recuperar esa posición, pero sería un error también por parte de Rusia al intentar reproducir lo que era la geopolítica y las relaciones exteriores en la Guerra Fría. Pero yo, por este cambio, este giro que ha desarrollado Obama en la última etapa de su mandato... Sí, que por cierto está, digamos, arreglando un poquito lo que ha hecho hasta ahora en nivel internacional. Claro, internacional. totalmente, o sea, es un giro... No quería utilizar la palabra, lo había fastidiado casi todo. Sí, un giro de 180, de 180 grados totalmente, ¿no? Y entonces yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta de que no puede liderar el mundo desde la prepotencia, desde el ordeno y mando, desde yo decido, sino que tiene que contar con otros actores. Y esos actores, naturalmente, pues son Rusia, lo hemos comentado, lo ha comentado aquí muchas veces don Antonio con el tema de Ucrania. Con Cuba tiene que haber una relación, tiene que haber unos acuerdos, porque en Cuba todos esperamos que finalmente la dictadura de los Castro desaparezca algún día y se resuelva esa situación. Y en Venezuela pues también se ha visto que esos intentos también de bloqueo o de oposición política radical a lo que es el régimen ahora de Maduro, pero el régimen chavista pues tampoco consiguen sus frutos, ¿no? Con lo cual yo creo que, y yo ahí sí que discrepo con algunos analistas que piensan que esto es una decisión casi personal y unilateral de Barack Obama. O sea, yo no creo que esta sea una cuestión del actual presidente de Estados Unidos. Yo creo que cuando se toma una decisión de estas características tan importantes, que no afecta solamente a un área geográfica, no afecta solamente a Irán, sino que afecta a Rusia, que afecta también a China y que afecta a Cuba, con lo cual ahí vemos que hay una decisión, yo creo que ya estructural, o sea, una decisión de lo que es Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, independientemente de lo que piensen los republicanos, independientemente de lo que piensen los demócratas, de variar la política exterior. Hombre, no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero me atrevería a apostar que ganen los republicanos o ganen los demócratas. Se seguirá esta línea. Se seguirá esta línea, porque ya en política
Nunca se puede decir Sí. qué es lo que va a pasar, y en política exterior menos, porque luego vamos a ver que este acuerdo viene establecido una serie de controles de 10, 15, 25 años e incluso de ellos permanentes. La más importante de estos acuerdos es que se va a vigilar para que la producción nuclear de Irán no tenga efectos militares, no pueda fabricar la bomba atómica y se destine exclusivamente a cuestiones civiles, a energía civil. Eso, naturalmente, se tienen que establecer una serie de inspecciones y de controles. Y ahí, me parece, Baldomero, vemos un poco la posición del único país y del único actor geopolítico de esa región, que es el Estado de Israel, que se ha opuesto de una manera radical a este acuerdo. Netanyahu ha dicho: el pacto es un enorme error histórico. Reunió ayer de emergencia al Gabinete de Seguridad israelí para analizar el pacto nuclear con las grandes potencias. Es un enorme error histórico, dijo. Zanjó de inmediato el primer ministro tras alcanzarse un entendimiento en Viena. Israel no se siente vinculado con sus términos. Advirtió el gobernante que más se había opuesto al acuerdo. Irán sigue buscando nuestra destrucción y nosotros seguiremos defendiéndonos. Es normal que Israel se sienta amenazado por Irán. Entonces es normal que esté en contra de este acuerdo. Él se había manifestado siempre, había anunciado que en el caso de que ellos tuviesen constancia de la fabricación de algún tipo de armamento nuclear por parte de Irán, que inmediatamente iban a... Incluso recordarás que ya bombardearon algunas instalaciones. Y Israel es una potencia militar de primer orden y tiene capacidad para atacar y para defenderse de un posible conflicto de esas características. Pero como tú señalabas al leer el titular de apertura, claro, es que Israel en este asunto se queda sola, porque el acuerdo es el grupo este de 5+1, es un acuerdo donde están las principales potencias del mundo. Está Estados Unidos, está Rusia, está Gran Bretaña, está Francia, está Alemania, está China. Hay otra frase de Benjamin Netanyahu que dice que, la idea de los israelíes está clara. Teherán ha recibido la señal de vía libre para obtener arma atómica. O sea, no se cree nada de lo... Ellos piensan, y en parte tienen razón, porque quien empieza a fabricar energía nuclear, pues tiene la puerta abierta para fabricar armamento nuclear, o podría tenerlo, ¿no? Es curioso el mundo este que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde unas potencias sí que se atribuyeron el derecho de tener armamento nuclear e impidieron ese derecho a otras naciones. Con lo cual, el grupo este de los 5 son los que tienen ellos el derecho, que se han atribuido el derecho a portar armas nucleares, ¿no? Y el resto de la humanidad pues no tiene ese derecho, ellos se vigilan entre ellos, pero ese pacto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial se lo ha saltado Israel, porque aunque ellos no lo reconozcan, formal no lo han reconocido nunca. Nunca han reconocido, pero todo el mundo sospecha y todos tenemos, digamos, la constancia o la seguridad de que tienen armamento nuclear, y además que lo utilizarían sin ningún tipo de prejuicio ni de duda si ellos se sintiesen amenazados, porque es el propio ser y el sentido de la existencia del Estado de Israel. Y luego algunos países, India también, tenía Pakistán e India, yo creo que son los dos, los dos que entraron también dentro de una escalada de tensión nuclear. Y recordarás, y es una pena que no esté con nosotros don Antonio, porque él seguro que tiene alguna clave sobre esta cuestión. Al final del franquismo, en España se habló mucho de la posibilidad, y es verdad que España tenía ya un desarrollo nuclear, había empezado toda una serie de programas de plantas nucleares y de energía nuclear, que luego posteriormente fue anulado y cerrado por el Partido Socialista Obrero Español. Todavía estamos pagando el cheque nuclear del cierre de toda una serie de plantas nucleares, de centrales nucleares, de Moniz y otras que estaban en marcha y que se habían invertido muchísimo dinero en su construcción y en su intento de puesta en funcionamiento, y que aquí España decidimos dar un portazo al desarrollo de nuestra energía nuclear. Ahora, eso sí, comprando energía nuclear a Francia, que tiene más de 80, me parece, o 90 centrales nucleares. Nosotros aquí, que somos un país que tenemos un déficit energético tremendo, tenemos que comprar energía del exterior, pues nos quedamos sin energía nuclear. Y si compramos energía nuclear a Francia, y claro, si hubiese algún tipo de incidente nuclear en alguna de estas centrales y se estableciese una nube tóxica o cualquier tipo de nube radiactiva, claro, estas cosas no entienden de fronteras. O sea, y hay una central nuclear, los oyentes que habían viajado por Francia, pues al poco de pasar la frontera de la Junquera, pues cuando sigues por la autopista, pues enseguida ves ahí centrales nucleares. Y te comentaba lo de el estudio y el desarrollo de la posible fabricación por parte de España de una bomba atómica, que por lo visto sí que existían esos estudios dentro del Estado Mayor y existía la posibilidad, porque ya España había desarrollado un estudio y un conocimiento respecto a lo que es la fabricación de energía nuclear, que incluso algunos libros señalan como el asesinato de Carrero Blanco, como el intento de evitar
que España se hiciese con la bomba atómica. En una tesis, desconozco su veracidad, no sé si, pero desde el punto de vista histórico no sé si está perfectamente comprobada, pero sí es cierto que en algún momento Carrero Blanco quería jugar un papel parecido al que jugó Francia, de no estar tan vinculado con los Estados Unidos e intentar establecer una serie de política exterior más autónoma. Y entonces, dentro de esa autonomía, los estudios de Estado Mayor del Ejército español pues establecían la necesidad de tener un arma nuclear, sobre todo para lo que podía ser un conflicto que nosotros pudiésemos tener con Marruecos o en el norte de África. Y, naturalmente, pues Estados Unidos se oponía. No permite que el tema nuclear puedan jugar otros. Eso es lo que dice la parte republicana de los americanos, precisamente apoyan la tesis esa. Te voy a leer una frase que dice el presidente de la Cámara de Representantes, que es un republicano, se llama John Bonner, y dice: en vez de frenar la expansión de armas nucleares en el Oriente Medio, este acuerdo probablemente propiciará una carrera de armas nucleares en el mundo. Esas son las declaraciones de ese señor. Dice: el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, otro republicano, más prudente, dijo que el pacto parece retener elementos equivocados, pero prometió revisarlo. La prueba es si hace más seguro a nuestro país y aliados. En cambio, los senadores Marco Rubio y Lindsey Graham, aspirantes a la nominación republicana en las elecciones del 2016, criticaron duramente el acuerdo al considerar que fortalece el régimen de Teherán y supone una amenaza para Israel. Es evidente que toda la parte republicana del Congreso de Estados Unidos está en contra de este acuerdo. Si te parece, comentamos, Baldomero, el veto republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado, porque es el titular con el que abre el periódico El Mundo, pero que existen mecanismos para que ese veto pues sea a su vez, digamos, vetado, ¿no? O sea, anulado por la intervención del presidente de los Estados Unidos. Sí, dice, primero en revisar el acuerdo serán los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de las dos cámaras. El presidente de este panel en la Cámara Baja, el republicano Ed Royce, advirtió de que el pacto será duro de vender. Su homólogo del Senado, el también republicano Bob Corker, dijo partir de un profundo escepticismo. Desde el flanco demócrata hubo un apoyo cauto. Los legisladores pueden aprobar una resolución de desaprobación del pacto, lo que impediría al presidente levantar las sanciones contra Irán impuestas por el Congreso y, por tanto, haría descarrilar el acuerdo. Obama puede vetar esa resolución de rechazo, que de por sí tendría serias dificultades para avanzar en el Senado, donde el dominio republicano es menor. En caso de veto presidencial, el Congreso necesitaría una mayoría de 2/3 de ambas cámaras para anularlo. En el caso de que los republicanos consigan vetar este acuerdo, requiere 2/3 para poder vetarlo. Existiría la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos convocase al Congreso, que es la Cámara de Representantes y el Senado conjuntamente, eso es, para que el veto tuviese 2/3 de los votos suficientes para salir adelante. En este caso, los republicanos no tienen esos 2/3. No tienen, no. En este momento no lo tienen. Pues yo creo que podemos anunciar que, aunque haya mucha tensión y mucha polémica, yo creo que el presidente Barack Obama, además, él lo ha declarado así. Ha dicho textualmente: vetaré cualquier legislación que impida una aplicación con éxito de este acuerdo. Es lo que dijo ayer el presidente Barack Obama. Para decirlo simplemente, que no haya acuerdo significa más probabilidades de más guerra en Oriente Próximo. Esto es lo que está vendiendo Obama, aunque yo, y después de escuchar las declaraciones de los líderes republicanos que tú has mencionado, claro, el dar la posibilidad de que Irán establezca, desarrolle energía nuclear civil, pues también puede suponer un aumento de la carrera nuclear en toda esa zona, porque no me extrañaría que a lo mejor pues también quisiera tener ya una, no sé si bomba atómica, pero bueno, un desarrollo nuclear, Arabia Saudí o cualquier otra potencia que pueda existir en la región, ¿no? Israel ya la tiene, claro, que cayese alguna de estas armas en poder del Estado Islámico, pues podría ser ya el acabose, ¿no? Con lo cual, esos peligros existen. El acuerdo lo que fundamentalmente, por lo menos lo que hace es retrasar. Es decir, retrasa muchísimo, digamos, la posibilidad de que Irán llegue a tener armas nucleares. O por lo menos lo controla, establece unos controles. Que los controles que hagan, lo que hace por lo menos es retrasar. Dicen aquí que el acuerdo establece que no puede haber, no puede llegar a tener armas nucleares. Y luego es importante también este deshielo en lo que supone el fin de la marginación de un país tan importante como es Irán, porque claro, Irán sí que es una potencia no solamente religiosa, con todo lo que supone el chiismo en esa zona, sino es una potencia económica, política. Son más de 60 millones, me parece, de habitantes los que tiene Irán. O sea, no es comparable con nada de lo que ha pasado en Irak, ni nada de lo que ha pasado en Afganistán. Muchas veces, cuando se establecían análisis por muchos periodistas y especialistas, entre comillas, de cómo podía desarrollarse los conflictos bélicos que han tenido lugar en esa zona, decían, no, es que después de Irak viene Irán.
Irán. Y es que es imposible. No. Es que un conflicto con Irán es una destrucción absoluta, porque el ejército iraní tampoco es el mismo que lo que existía en Irak, y sobre todo es que la población, 60 millones frente a los, me parece que son 10 o 12 millones que existen en Irak. Y luego también la formación de las élites iraníes, no solamente en el campo científico, ingeniero, yo conozco muchos de ellos, incluso exiliados que están en Madrid, en España, y tienen una formación universitaria y una formación académica de primer nivel. No creo que sea comparable con otros países de la zona, con lo cual ahí se abre también un campo para el negocio, para el comercio. No se le va a permitir a Irán tampoco la compra de armas, pero bueno, él ya tenía sus propios mecanismos y yo creo que tenía acuerdos con Rusia, sobre todo. Bueno, incluso con Francia. Y con Francia. Bueno. Y entonces, en ese aspecto, yo creo que también existe un interés comercial. Y ahí, a España, que siempre tuvo buenas relaciones comerciales, y hay empresarios que fueron muy aventureros y muy despiertos en estas relaciones con Irán, yo creo que se abre también una puerta para establecer y desarrollar negocios. Es un mercado de 60 millones de personas que, además, que con el petróleo tienen mucho dinero. Sí. No es moco de pavo lo que se abre, aparte de la cuestión geopolítica y nuclear, el tema económico, el fin de las sanciones y la apertura de las relaciones comerciales y el levanto de los vetos. Yo creo que eso también es una noticia importante y que yo creo que puede ser positiva. Esperemos que para bien todo esto. Habrá que seguirlo y ver cómo se desarrolla, porque estas cuestiones en política internacional de la noche a la mañana pueden cambiar absolutamente, ¿no? Y lo que hoy se ha firmado y se celebra, pues mañana puede caer en papel mojado y romperse el papel en mil pedazos.